¿Cómo están amigos de Betel? Y estamos enlazados desde Estados Unidos con Mayra Rodríguez, exdirectora de Planet Parenthood. Ella pues apareció en los medios de comunicación porque ella denunció por mala praxis a esa institución y además le ganó la demanda, que es algo que por este lado del continente sudamericano es muy difícil en vista de que estas corporaciones tienen muchos abogados, pero ella lo logró porque pues el esquema jurídico, el sistema jurídico de Estados Unidos permite que los ciudadanos puedan demandar a grandes organizaciones y ganarle, ¿no? Una demanda como fue el caso de Mayra. Mayra, en un momento más vamos a hablar sobre esta historia, ¿no? De cómo saliste de Plan de Parejo y te convertiste en una activista pro vida y también cómo inició este proceso judicial, pero hoy vamos a hablar sobre el aborto y qué hay detrás de este negocio. Así que bienvenida Mayra a Betel. Muchísimas gracias, gracias por invitarme. De verdad es un honor poder llegar a otro país. Esta es una forma espectacular de atravesar fronteras, ¿verdad? Ayer estuvimos participando con un grupo de jóvenes en Colombia, ¿no? Y le dije, hoy tenemos que demostrarle al mundo que Latinoamérica es provida, que no vamos a permitir que pongan las mismas leyes que tiene el continente europeo, donde destruyen y no tienen respeto para la vida. Y pues en eso estamos ahora en esta lucha. Gracias por tenerme aquí. No, a ti Mayra, por tu tiempo es primera vez, tengo entendido que estás en televisión abierta peruana, ¿no? Normalmente esta cuarentena ha vivido una explosión en redes sociales de actividades pro vida y pro familia, pero la televisión abierta sabes que tiene algunas restricciones, ¿no? Pero gracias a Dios que está Betel, que permite darle, como se dice, palestra, tribuna a las posiciones pro vida. Y en realidad hemos tenido muchos panelistas de toda Latinoamérica en estos meses de cuarentena y creo que crisis es señal de oportunidad, ¿no? Y se ha abierto las plataformas para todos ustedes. Bienvenida, Betel. Quisiera preguntarte primero, desde tu punto de vista y que tú has estado dentro del monstruo, ¿no? Como se dice, ¿cuál es el negocio atrás del aborto? ¿Por qué hay tanto interés en legalizar el aborto, sobre todo en países tan pobres como los nuestros, ¿no? Que en lugar de preocuparse por la nutrición, por los índices de anemia, por digamos, la educación sexual basada en valores, promueven el aborto como una solución inmediata a la crisis de embarazos en adolescentes, por ejemplo. Sí, no, tienes toda la razón. Lo que pasa es que creo yo que tienen una táctica, ¿no? Para acabar con ciertas personas de la humanidad, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Ahorita nos hemos dado cuenta con este movimiento de Black Lives Matters, ¿no? Cómo han salido a la luz muchas cosas, cómo siempre se están preocupando por ciertas razas y ciertas otras razas no, ¿no? Y por ejemplo, una de las cosas es las clínicas de aborto, tú lo has dicho bien, desde en países como en Canadá, Estados Unidos, europeos, siempre están localizadas en las comunidades de bajos recursos, ¿no? En las comunidades donde existe gente de otro color, de otra raza, ¿no? Por ejemplo, aquí en California, Arizona, Nuevo México, en comunidades altamente inmigrantes, ¿no? Creo que detrás del negocio del aborto está acabar con la población, cierta población nada más, ¿no? Con las minorías, ¿no? También. Y también otra cosa es muchísimo el negocio porque el dinero que se saca en los abortos es muchísimo. Es un negocio multimillonario, ¿no? Porque yo ayer platicaba con otro grupo y le decía, tú no escuchas que ellos ofrezcan esterilizaciones gratis, ¿verdad? No andan promoviendo esterilizar a las mujeres para que no tengan más hijos ni nada de eso, no. Ofrecen algo que saben que van a necesitar constantemente, que lo hacen ver fácil para que puedan hacerlo muchas veces. Te sorprendería saber que muchas de las pacientes con las que me topé en mi último año como directora de la clínica de abortos habían tenido más de 10 abortos en su vida. No era una sola vez, no era como el embarazo que ellos llaman inesperado de adolescencia y que siempre ya no lo no, era repetitivo a través de los años y de su vida, ¿no? Entonces, saben bien que la primera vez, las mujeres que lo hagan la primera vez lo van a volver a hacer y son clientes recurrentes para ellos. Hay algo importante, Mayra, que es, digamos, esta política de aborto legal, gratuito y para salvar la vida de la madre. Ese es el discurso que se escucha en los gobiernos de corte liberal, progresista, por ahí, ¿no? Tendidos a la izquierda. ¿Existe aborto gratuito? Tú que has estado dentro de este negocio. ¿Existe aborto legal? Es decir, ¿se puede legalizar un crimen? Porque puede ser un aborto
al mes, a los 2 meses o a los 8 meses, ¿no? Porque así se empieza, puede legalizar un Así es. aborto desde el día 1 hasta el mes 8.30, ¿no? El mes 8 con 30 días, hasta antes de que el niño salga del vientre. Es decir, estos términos son una falacia de cierta manera, porque no es gratuito, no es legal, porque es un crimen, tampoco, y tampoco necesariamente la mujer está protegida en su integridad, porque seguramente has visto casos de niñas, de adolescentes que han quedado severamente afectadas luego de practicarse un aborto. Así es, eso es correcto. Manuel, yo he escuchado muchas esas excusas, ¿no? Y tú sabes, si has leído en las redes, si has leído en los periódicos, ningún país que tenga el aborto legal ha acabado con problemas sociales, ¿no? En Estados Unidos sigue habiendo muchísimos niños huérfanos, no están en la calle porque el gobierno tiene un programa que previene que vivan en la calle, pero ese programa ya no se da abasto. La excusa de que el aborto va a acabar con los niños huérfanos en la calle no es verdad, no ha acabado con ese problema en ningún país donde es legal. La otra excusa, como lo mencionabas ahorita, ¿no? Usan mucho el aborto para en caso de una violación. Manuel, menos del 1% a nivel internacional de los abortos son por violación. Lo que quiere decir que son muy pocas las mujeres que se ven en ese aprieto. Ahora, aún una persona que fue violada, como tú lo dijiste, alguna adolescente, alguna niña, ¿no? Yo te puedo contar la anécdota de niñas que fueron molestadas, a las que su padre era el que las molestaba, las llevaba a la clínica a hacerles el aborto y como era el papá, ellas no decían nada. Fue hasta que la niña se rehusó a tener un aborto y dio a luz que se dieron cuenta que muchas veces y le había hecho tener abortos varias veces. O el aborto no está salvando a la víctima de la violación, no está salvando a la niña de haber sido molestada, sino la está violando 2 veces, ¿no? Ahora, como decías tú, el aborto legal, porque le estás dando la licencia al mismo doctor que lo hacía clandestino, hacerlo ahora bajo un permiso, él va a seguir lastimándola igual. La técnica es la misma, no va a cambiar, no porque ahora tenga licencia para hacerlo y permiso, él va a hacerlo de diferente manera. El daño es el mismo porque sigue siendo una cirugía a ciegas, ¿no? Ellos cuando entran a hacer un legrado no están viendo lo que están haciendo, es imposible, no pueden ver aunque pusieran un ultrasonido, ellos no pueden ver. Y gratuito, que era el otro que decía, ¿no? Eso es muy chistoso, ¿no? Porque todo el mundo dice gratuito, pero todos sabemos que alguien tiene que pagar ese dinero. Los abortistas no van a hacerlo gratis, ¿verdad? Podemos invitarlos a que si en verdad dicen ayudar a las mujeres, que regalen sus servicios. No lo van a hacer. Planned Parenthood no lo hace. Planned Parenthood Internacional no regala sus servicios. Requieren el dinero que de los gobiernos de los países donde se han metido a través de sus afiliales, ¿no? Como aquí en Estados Unidos, en los países que les dan dinero los estados como California, Nueva York, Nueva Jersey, son los lugares donde ellos pueden ofrecer un aborto gratuito. En estados donde el gobierno no les da dinero, ellos cobran por todos sus servicios, como Arizona, Texas, Nuevo México, Nevada, ellos cobran por sus servicios, ¿no? Igualmente en todos los lugares donde el gobierno no les dé dinero, ellos cobran, no es gratuito. Encima de que quieren el aborto legal, quieren que los ciudadanos que pagamos nuestros impuestos paguemos por ello. Cuando ese dinero se puede ir, como tú lo dijiste, a arreglar problemas de educación, arreglar problemas de la población que necesita más alimentos, arreglar la economía, dar más trabajo a la población para que puedan mantener a sus hijos, ¿no? Es curioso porque inclusive el aborto está enfocado, como tú lo decías, a los sectores más pobres, ¿no? No, o sea, normalmente la gente que más aborta es la gente que menos recursos tiene y que menos se le habla de esta manera, ¿no? Decir que simplemente Uh escucha el -huh. mensaje oficial y no lo que hay detrás de bambalinas en el negocio del aborto. Otra pregunta que tenemos para ti, Mayra, es, ¿tú crees que los países, por ejemplo, donde se aplican las políticas de aborto, por ejemplo, recientemente en Buenos Aires, ¿no? Se normalizó, reguló el aborto. Gracias a Dios, México, en la Corte Suprema, se bloqueó el aborto, pero esto va a ser una lucha constante, ¿no? Ellos no se rinden así de fácil de decir, bueno, me negaron por esta puerta, buscan otra entrada. ¿Tú crees que estas Así es. políticas de educación sexual basadas en la píldora del día siguiente, en el aborto, están ocasionando en realidad el efecto contrario, están generando más embarazos en adolescentes porque le están facilitando el acceso a las relaciones sexuales sin responsabilidad?
Mira, yo trabajé por muchos años en las clínicas que se dedican a la prevención, ¿no? La mayoría de mi tiempo con Planned Parenthood fue en clínicas que prevenían embarazos, que daban anticonceptivos y Papa Nicolau. Yo siempre tomé curioso que le recomendaran a un adolescente la pastilla. Tú sabes, si tú has estado en contacto con un adolescente, sabes que son olvidadizos, que con trabajo se acuerdan de lavarse los dientes a veces, ¿no? Entonces, ¿cómo esperas tú que se van a recordar de tomar una pastilla diaria? Lo miro como un truco, ¿no? Les dicen con esta pastilla sabiendo que va a ser un método que va a fallar, porque por su edad son irresponsables, por su edad no tienden a recordar que tienen que tomarse esa pastilla diaria. Yo creo que tienes razón, creo que es una forma de decirles todo tiene solución, existen las pastillas, si la pastilla falla siempre puedes abortar, ¿no? Y eso que hace crear una conciencia en los adolescentes donde matando puedo reparar el error que cometí, ¿no? Eso es cierto. Mayra, cuéntanos un poco también sobre Planet Parenthood, ¿no? ¿Cómo surgió esta demanda que tú les haces y en qué momento, pues, diste un giro de tuerca a tu vida de 180 grados? Sí, pues mira, ya te comenté ahorita que trabajé para ellos 17 años, la mayoría de esos años en clínicas preventivas. En el último año que estuve con ellos me dieron la dirección de la clínica de abortos más grande de Arizona, que es Glendale. Yo ahí empecé a notar irregularidades, empecé a notar algunas cosas específicamente con una abortista. Me empecé a quejar y me empecé a quejar. Me despidieron acusándome de tener narcóticos en mi escritorio. En ese momento yo me di cuenta que me estaban tendiendo una trampa, que era para que destruir mi reputación y nadie me escuchara. Entonces yo me conseguí un abogado gracias a las personas que están afuera rezando en las banquetas y que me tendieron la mano. Me conseguí un abogado que decidió ayudarme aún a pesar de saber mi estatus irregular de migración y nos fuimos a la corte, ¿no? En un estado tan difícil para los inmigrantes como es Arizona. Quiero que sepas, Manuel, que la juez de ese juicio era demócrata, lo que quiere decir que era del lado pro aborto, Ujú. ¿no? El jurado también era pro aborto y sin embargo con decisión unánime fue que ellos me otorgaron que yo tenía razón, que Plan Parenthood me había despedido injustamente y que tenían que pagar en daños, ¿no? Ahora tú dijiste, es una demanda muy difícil de ganar en Centroamérica, Sudamérica, México. En Estados Unidos quiero que sepas que es difícil ganarle a Plan Parenthood, ¿no? Me acuerdo que mucha gente me decía, no vas a poder, ¿no? Y luego yo a veces decía, como yo, un simple mexicano inmigrante, me voy a aventar contra ellos, ¿no? Pero sabía que tenía detrás de mí al mejor de todos, que era Jesús detrás de mí dándome fuerza, ¿no? Y llegamos a la corte y demostramos que yo decía la verdad, que ellos trataban de taparme, que ellos trataron de usar mi estatus migratorio para intimidarme y que la gente no me escuchara, ¿no? Entonces sí, les ganamos una demanda que es muy difícil que un inmigrante gane en Estados Unidos, ¿no? Bloquearon muchísimas cosas por mi situación migratoria, pero aquí estamos. En el momento en el que yo empecé a ver que era un negocio, que primero estaba el abortista antes que la salud y el bienestar de las mujeres, fue cuando supe que yo no podía seguir callada, que estaban destruyendo dos vidas, que esa no es la solución, que el aborto nada más les está dañando, que no era una mujer que una vez, por seguir haciendo mi vida o por mi carrera, era una mujer que me descuidé, voy a tener abortos, tenía 5, 10, 15 o 20. Esa no es la solución. Fue cuando yo decidí dedicar el resto de lo que me queda de vida a luchar por los que no tienen voz, por las mujeres, porque si no las protegemos a ella desde antes de nacer, ¿dónde vamos a terminar? Excelente la intervención, Mayra. Te felicito porque creo que esta es una inspiración para quienes lo ven desde afuera, ¿no? Es decir, mucha gente lo ve y lo justifica y dice, sí, planificación familiar correcto. Yo creo que los pobres no pueden tener hijos por tener, tienen que tener derecho al aborto y toman como caso particular, como tú dices, el poco porcentaje de violaciones que hay, pero inclusive tú dices que aunque sea víctima de una violación, la revictimizan a través del aborto, es decir, Así no es. es que sale del aborto y se acabaron sus problemas, ¿no? Ese es un tema que realmente es bueno aclararlo y que tú lo has mencionado con mucha precisión. Para terminar, Mayra, y antes de que nos dejes un mensaje final, ¿tú crees que esta situación de la pandemia que estamos viviendo ha sido un momento propicio para que este tipo de políticas
se infiltren, así como se dice en el Perú, por lo bajo, sin que nadie se dé cuenta, se estén firmando leyes, tal vez, o aprobando normas o sentencias judiciales que favorezcan al aborto, mientras la mayoría de personas esté preocupada tal vez en cuidarse, en no salir a la calle, en no exponerse ante el virus. Manuel, ¿no encontraste curioso que empezó a pasar eso desde México, Centroamérica y Latinoamérica en plena pandemia, cuando deberían de dedicarse a salvar la vida de los enfermos, se pusieron en secreto, por decirlo así, a pasar leyes, a meter legislaciones, a tratar de meter todo este tipo de movimientos pro aborto, ¿no? Donde intentaron pasar el aborto hasta las 14, 16 semanas en algunos países. Sí lo encuentro bastante frustrante, podría decir yo, ¿no? O se dedicaron a aprovecharse que estábamos distraídos, preocupados por nuestro bienestar, para mover estas leyes, ¿no? Yo tengo una teoría, Manuel. Planned Parenthood está muy preocupado por las próximas elecciones en Estados Unidos. Saben que dependiendo de quién quede es donde va a ir el futuro de ellos, y por eso les surge expandir su negocio por todo Latinoamérica, ¿no? Saben que los latinoamericanos seguimos siendo la fuente número uno de la economía en este continente, no movemos la economía, y saben que necesitan poder expandirse como lo hizo Walmart, como lo hizo McDonald's, como lo hizo Starbucks. Quieren ser igual que ellos. De hecho, tienen un plan de negocios, abrir una clínica en cada esquina como si fuera Starbucks, ¿no? Lo tienen desde hace 10 años. Entonces, eso es lo que yo creo, tienes razón. En secreto lo quisieron hacer, aprovechando que estábamos distraídos. Bueno, Mayra, para terminar, ¿qué mensaje le puedes dar al público joven, ¿no? Sabemos que por Uh-huh. ahí hay alguna chica que nos está escuchando y que tuvo un desliz, tal vez quedó embarazada del novio, o Uh-huh. hay una mamá que nos está escuchando y le dice a la hija, oye, mejor vamos, bueno, acá aún no es legal, en Perú, pero hay países donde sí es legal, y le dicen en donde Uh-huh. no es legal, a la de la farmacia te da una pastilla y se soluciona, Sí. o donde es legal vamos a la clínica. ¿Qué le puedes decir a ellos que por algún momento de su vida o actualmente se les está cruzando la idea de abortar? Bueno, que no existe el aborto seguro, legal o ilegal es igual, destruye dos vidas. Nadie le va a garantizar que va a salir bien, ningún doctor le va a garantizar que va a salir bien. Tú sabes que el trauma post-aborto existe. Hay muchas mujeres dañadas psicológicamente, emocionalmente y físicamente. Creo que debemos de empezar en casa, educando, previniendo en la casa, enseñándole a nuestros hijos los valores verdaderos, por ejemplo, de la vida, ¿no? Previniendo, la abstinencia sigue siendo el método 100% seguro contra todo, enfermedades, embarazos, nadie puede discutir eso, ¿no? Deberíamos de hacer del aborto impensable, que nuestros hijos no piensen que esa es una opción nunca, porque no lo es, destruyen dos vidas y podemos salvar a los dos, ¿no? Se puede, sí se puede, apoyando podemos salvar a los dos. Correcto, Mayra, muchas gracias por tu tiempo y quisiera que nos dejes tus redes sociales porque hay contenido de mucho valor ahí. Ay, muchísimas gracias, Manuel. Gracias por llevar mi mensaje a Perú. Muchísimas gracias a todos. Espero un día poder visitarlos en vivo y en persona. Me pueden encontrar en las redes sociales, en Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, en Real Mayra Rodríguez, la Real Mayra Rodríguez. Y ahí hay muchísimas, constantemente estamos subiendo cosas sobre mi historia. Esperamos seguir pasando mi mensaje a todos los jóvenes para que no piensen en el aborto y lo hagamos impensable. Muchas gracias, Mayra, por tu tiempo y bendiciones. Saludos desde Perú y estamos juntos en esta lucha por la vida y la familia. Nos despedimos de este segmento y los invitamos a que continúen con Betel. Permiso.